Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos que parecen tener 8 años tengan 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear por el barro. Yo me puedo ir. Ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de las aguas hervidas, de las que me puedo ir, y ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme de que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie hace huelga con su hambre. Señor, perdóname por decirles no solo de pan vive el hombre y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Ayúdame. Señor, sueño con morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Ayúdame. Un cura que va más allá del sacramento, el sacramento que después se transmite y se traslada a la calle, a los problemas, a la sociedad, que no divide entre lo bueno y lo malo, sino que trata de integrar, que trata de meter su fe en las cuestiones sociales, trata de integrar a gente de la villa con la gente que no es de la villa y viceversa. O sea, el legado de Mujica realmente para nosotros hoy día tiene una vigencia muy grande. Por eso para nosotros es como nuestro guía y nuestro mártir, ¿no? Yo creo que él con su sangre con sangre derramada ha hecho que creciera este movimiento de curas villeros. Creo que él nos inspira en ese compromiso social donde, como te decía, la religión no es por un lado y el compromiso social por otro, no. En Mujica hay una integración extraordinaria, pero que eso sigue vigente. Mujica fue una figura fuerte de clero de Buenos Aires que después tuvo una proyección nacional. Hoy día Mujica es motivador para un estudiante universitario, para un periodista, para un político, para todos, ¿no? O sea, Mujica ha trascendido todo y eso es lo bueno, ¿no? Creo que lo importante de Mujica es que él y sus compañeros, podemos nombrar a varios de ellos, a Vernaza, a De la Sierra, a Richardelli y tantos, a ellos, esto de vivir en las villas como un hecho fundamental, ¿no? No se puede comprender algo si no se vive. Yo lo encontré al Papa un miércoles. Me citó a las 9 de la mañana. Me dijo, venite a Santa Marta, ahí donde él vive. Nos encontramos en su habitación. Todas las veces que me encontré con él allá, nos hemos encontrado en su habitación, que es una deferencia muy linda, porque es su lugar, claro, su casa. Y entonces sacamos yo tenía 2 remeras, una que decía cuídate de las drogas, y la que tenía la cara del padre Carlos Mujica, así que miró la remera de Mujica y me hizo referencia enseguida al trabajo de los curas villeros, los que están trabajando en la villa, ¿no? Y que él tenía parte de su corazón, en su experiencia muy metida. De hecho la visitó muchas veces, estuvo muchas veces ahí en la capilla, ¿no? En Cristo Rey, ¿no? donde está Carlos. Así que nos sacamos la foto y nada, la tuiteé enseguida después, tuiteé primero esa y después la otra de las drogas, así que corrió un poco más rápido la de la presencia del padre Carlos. Hablamos del padre Mujica porque hay un programa que lo tiene la Secretaría, ahora la Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo, que se llama justamente
programa Padre Carlos Mujica, que es un programa de territorialidad, de formación, de encuentro de los jóvenes. Entonces esta relación, él siempre me insistió el trabajo con los jóvenes, siempre me insistió desde que se enteró de que estaba esta posibilidad del Cedronar, ¿no?, de los jóvenes, de la patria grande y de meterme en medio de los pobres, ¿no? Fueron las 3 consignas. Él es un mártir de la iglesia y del pueblo, ¿verdad? Esas dos cositas que se juntan desde la visión de Jesús, que es alguien, Dios como nosotros, y mezclado con la gente. Eso es representado y vivido por Carlitos mismo. Pienso que por eso el interés de la gente va creciendo, ¿no es cierto? ...1973, 25 de mayo. Instantes antes de la asunción de Héctor Cámpora como presidente de la Nación, Carlos Mujica camina la Plaza de Mayo junto a sus compañeros villeros. Es un día de júbilo y de reconocimiento de la lucha. Bueno, ahora voy a ir acá a la Casa de Gobierno cuando jure el doctor Cámpora, pero no me quería perder esta alegría tremenda del pueblo y me parecía que tenía que estar justo a mis compañeros villeros en este momento de alegría del pueblo. Es el momento de la alegría del pueblo. Mujica se había forjado como cura de la villa mucho antes en un proceso que lo despegó de su privilegiado origen social para pertenecer a la villa. Para Mujica, era el camino de la liberación nacional. Pienso que la palabra patrón y opresor significa lo mismo. En el sistema capitalista, el ser patrón o el ser empresario necesariamente supone la condición de opresor, porque la estructura de la empresa en el sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre. De modo que, así ese patrón se llame peronista o se llame cristiano, lo que fuere, en la medida en que a mí me oprime, yo tengo el deber de luchar no contra él, sino por mi liberación. Pero, ¿quién era Carlos Mujica? Carlos Mujica había nacido en el seno de una familia acomodada el 7 de octubre de 1930. Fue criado en un clima de piedad religiosa, como él mismo contó. A los 21 años entró al seminario. En aquellos años sus preocupaciones mayores eran Racing, Fangio y la fe en Dios. Pero algunos eventos fijaron en él una fe que lo llevó hacia los pobres. Cuenta Mujica que cuando es derrocado Perón, al salir de un conventillo, lee en una pared la leyenda: «Sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos». Una frase que caló profundo en su alma y que lo hizo sentir responsable por su apoyo a la revolución libertadora al participar de ese júbilo orgiástico, como él mismo lo definió. Yo recién llegado, un domingo caí a ver los partidos de fútbol y de pronto se me acerca y me dice, vecino, hermano, me dice, ¿por qué no se acerca? Nosotros estamos construyendo la capilla. ¿Por qué no viene a trabajar con nosotros? ¿Por qué no colabora? Porque aquí todos colaboramos. Entonces le digo, pero en nombre de este Dios realmente se llevaron todo el oro. Yo tengo mis antepasados que son originarios y tengo que lamentar a más de 80 millones de hermanos masacrados en este continente. Así que por lo tanto le agradezco. Y me pone la mano en el hombro. Y Carlos me dijo, hermano mío, todos somos hijos de esta madre prostituta, señalando la capilla. Este choque con la realidad de los humildes lo llevó a otro episodio que había olvidado. Cuando en una carta le escribe a sus padres durante unas vacaciones la frase «Saludos a las sirvientas». Al volver a su hogar, María, una de las trabajadoras, le dice: «Carlos, nosotras no somos sirvientas, somos seres humanos». El joven seminarista da paso a un religioso más comprometido.
Sus cavilaciones se dan mientras se celebra el Concilio Vaticano II, que a partir de 1959 abre un panorama de debate y de franco acercamiento a los humildes. Entre un cargo como secretario del arzobispo de Buenos Aires y una invitación a misionar en el norte santafesino, Mujica elige el viaje a Reconquista. Allí se va fraguando ese sacerdote que poco después elige a la villa como su lugar en el mundo. La importancia del concilio fue que se abrieron las compuertas de la iglesia y permitieron que todas las corrientes renovadoras, liberadoras, que bullían en el seno de la iglesia, comenzasen a manifestarse y de esa manera crecían y se incorporaban a las luchas populares. Es un momento de grandes luchas populares. En el 61, Mujica conoce la villa. Es el capellán de una escuela en el barrio YPF de la Villa 31 de Retiro. Así, se fue convirtiendo en el cura rubio, como lo llamaban los vecinos. Él decía, yo vengo de una cuna diferente a ustedes. Yo viví del otro lado del Libertador, pero aquí me siento a gusto, porque con los humildes me siento que estoy en familia. Y a veces decía, es difícil tomar decisiones a esta altura del partido, pero yo ya tomé la decisión, estoy del lado de los pobres. Su militancia villera se fusiona con su identidad peronista. Son los dos vectores que movilizan su intensa actividad en los barrios. Mujica era un hombre de un compromiso extraordinario y se expresaba con una pasión muy grande, muy fuerte, muy profunda. Y es ahí donde yo comencé a conocer el pensamiento de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin es un jesuita, también un teólogo, que asume completamente que el mundo está en evolución. Asume completamente el evolucionismo y por lo tanto había que repensar el cristianismo, repensar la teología, repensarla completamente en un mundo en evolución. Esto fue muy importante porque eso nos permitía abrir un poco el esquema en que nosotros nos habíamos formado. Un esquema tomista, fijista, ¿no es cierto? Comenzábamos a romperlo y a ver nuestra realidad de otra manera. Por supuesto, a partir del compromiso que nosotros asumíamos con las bases. En 1966, parte a misionar nuevamente al noreste argentino, encabezando un grupo de la Acción Católica. Entonces conoce a Mario Firmenich y a Carlos Ramus, quien años después crearían el incipiente Grupo Montoneros. En 1968 es recibido en Puerta de Hierro por el general Perón y poco después conoce a John William Cook, quien lo invita a conocer Cuba. Cuando retorna a Buenos Aires, es nombrado sacerdote a cargo de una capilla en la Villa 31. Es en ese momento que se relaciona con el recientemente fundado Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo, que difunde un importante documento en contra de la ley de erradicación de villas que había sido sancionada por el dictador Onganía. Este abrazo quiero desear al padre Mujica y quiero que usted de la villa se lo den este gran abrazo. Y usted recién lo ve al padre. Y recién el padre, yo llamé por teléfono. Ahí está el abrazo que da el padre. El cura Rubio se había convertido en un referente y un representante de los villeros. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. Casi no me acuerdo mucho, pero que estuve en el velorio de él. Sí. ¿Estuvo en el velorio? Sí.
¿Recuerda esa noche? Esa noche yo fui al velorio de él. Sobre 2 sillas pusieron la tabla y ahí estaba el cajón. Ahí estaba el féretro. Sí. Y la gente estaba triste. Era todo triste, porque ya no estaba el que como que nos cuidaba a todos nosotros. Él llegó a mi casita, que era un ranchito de tabla, pero él no tuvo ningún escrúpulo para ir, nada. Y recién el padre, yo llamé por teléfono. Ahí está la nota que da el padre. ¿Llegó diciendo qué? No, yo le fui a decir que si podía ayudarme con algunas cositas para cama, ¿no? No tenía colchones, no tenía frazada, entonces él vino y me dijo, bueno, vení tal día y vamos ahí, voy a ir a ver. Y él vino a mi casita y me vio todo. Él vio cómo era, que era verdad lo que yo le decía. Claro. Y bueno, entonces después me dice, bueno, vení tal día para que lleve las cosas. Tenía que buscar el colchón, frazada, mercadería, todo eso. Él me ayudó. Y hasta el día de hoy me acuerdo y nunca voy a dejar de agradecerle lo que me ayudó. Jamás me olvido. Esta tarea, yo la estimo un privilegio que Dios me ha dado, el poder estar junto a mis hermanos trabajadores, a mis hermanos los pobres, me exige todas mis energías. Llovía, más bien garuaba en la calle, era un día muy muy feo. Yo abrí la puerta de la capilla afuera para ver por dónde andaba la misa. Y bueno, y faltaba todavía, y vi sentado en los últimos asientos a 2 personas, a 2 tipos, y uno de ellos miré por el costado y era Almirón. Un integrante, después me enteré que era un integrante de la AAA. No até cabos de las amenazas que podía haber y demás, porque en ese momento, para mí, esta gente no se me ocurrió que podía estar en algo de esa naturaleza. Yo creí que era la custodia de López Rega. A las 19:40 salió Carlos y yo me fui caminando hacia el auto, yo tenía un Fiat 600, y al rato sentí la voz de Carlos que dijo, ¡hijo de puta! Y enseguida un tableteo muy muy grande, y yo sentí como un golpe acá, y bueno, sangre más, y caí. Y cuando yo caigo de tal manera así como mirando hacia donde estaba Carlos, que estaba deslizándose en la pared, y estaba Almirón que lo estaba reventando, ¿no? El 11 de mayo de 1974, luego de infinidad de amenazas que ya había denunciado a sus hermanos villeros, como él los llamaba, Carlos Mujica es asesinado en la iglesia de San Francisco Solano de Villaluro. Su compromiso con los más pobres tiene una historia. Ya desde 1968, Mujica participa en el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. Su posición, pública y también de debate interno, es la de acercamiento al general Perón. Él era peronista, muy definido, inclusive cuando fue la muerte de los muchachos en William Morris, él hizo la misa en plena cancha y realmente reivindicó a Valmedina y Ramos. Así que yo con esto decía, bueno, si quieren que vuelva, luchen. La Iglesia no puede estar ausente del proceso de liberación nacional. Y creo que nosotros los sacerdotes argentinos tampoco lo tenemos que estar. Y es por eso que en ese hacernos pueblo, en ese juntarnos con el pueblo, nosotros descubrimos el movimiento a través del cual se expresa hoy el pueblo argentino fundamentalmente, que es el movimiento nacional peronista. Desde los 60, sus posturas confrontan con la cúpula de la Iglesia Católica como con el obispo Juan Carlos Aramburu.
En época de Carlos la militancia era insoportable, por decirlo simpáticamente, porque aparecían militantes por todas partes, habían jóvenes que iban a las villas, que iban por parroquias, que iban por agrupaciones políticas, que iban para hacer obras de teatro, es decir, era lo habitual, la militancia concreta de salir hacia el otro. Tras el secuestro y muerte de Pedro Eugenio Aramburu en 1970, los padres tercermundistas emiten un documento donde afirman que no es cristiano menospreciar la vida de un hombre, pero tampoco lo es sobrevalorarla en relación con la de otros. Al mismo tiempo, la participación en ese hecho de Mario Firmenich, Carlos Ramus y Fernando Abal Medina pone al padre Mujica y al movimiento de curas en la pista de las sospechas. Desde ese momento estará en la mira de los servicios de inteligencia. Carlos era un tipo que siempre decía, yo estoy dispuesto a morir pero no a matar. Jamás fue un tipo de arma. Tal es así que cuando volvió Perón, dijo, bueno, ya volvió Perón, es el momento de enterrar las armas y empuñar el arado. Después me enteré que era algo bíblico eso, no sé. Y bueno, yo creo que con esas frases, que fueron muy duras, y con todo lo que había él dicho de López Rega anteriormente con respecto a la estafa que era Bienestar Social con respecto al pueblo, bueno, ahí se firmó la sentencia de muerte, cabrón. Que no había sido detenido nos hacía pensar en un secuestro. Preanunciando un desenlace mortal, el 2 de julio de 1971, una bomba estalla en el domicilio de Mujica en la calle Geli y Oves del barrio de Palermo. Cuando Perón decide volver a la Argentina en 1972, Mujica es invitado a participar del histórico retorno y sube al avión en el que también viajan otras personalidades. Se trata de un suceso histórico, este acontecimiento del regreso del general Perón, que responde a un largo y profundo anhelo de nuestro pueblo. Los encuentros con el general se dan de una manera casi natural, aunque en una reunión del general con el movimiento de los sacerdotes del Tercer Mundo, se hicieron visibles las discrepancias. Caímos con el grupo a cantar en la villa, y a cantar y a hacer obras de teatro, porque hacíamos un sainete, se llamaba Sainete del 17. Y bueno, eran todas bajadas de líneas políticas, ¿no? Por supuesto, del peronismo. Pero allí lo conocí personalmente y me impactó, inmediatamente caí a sus pies, absolutamente, porque era de una simpatía, de una arrolladora, de una sencillez, de una... Era todo tan sencillo como él lo explicaba, como él te lo contaba. Cuando asume Cámpora en 1973, Mujica, entusiasmado por el inicio de un inédito ciclo político, acepta su designación como delegado villero en el Ministerio de Bienestar Social a cargo de López Rega. Creyó mucho más en la institucionalidad, tanto en la institucionalidad del partido político, como en la institucionalidad de la Iglesia. No era mi caso, que era más alérgico a todo esto, tenía más crítica con eso, y eran muy interesantes las discusiones que teníamos al respecto, ¿no? Pronto se manifestaron las disidencias insalvables para Mujica. En agosto de 1973, Mujica abandona su cargo. Mujica estuvo trabajando como asesor de él en Acción Social y fue un pedido que hizo acá en el barrio, decía que él iba a estar en ese lugar y se iban a conseguir cosas, lo que se buscaba era la urbanización de la villa, ¿no? Y bueno, ahí cuando vio que no se pudo todo eso, agarró Mujica y no coincidía con López Rega, renunció al lugar que tenía, vino al barrio, hizo una asamblea con todos los vecinos y plantó su renuncia, ¿no? ¿Qué razón tiene ahora que continúe en un cargo cuando sabemos que las continuas demandas que hacemos no encuentran ninguna respuesta? Por eso yo ahora les voy a leer a ustedes el texto de mi renuncia, para ver si ustedes están o no están de acuerdo que yo me aleje del Ministerio de Bienestar Social. Esta aclamación que ustedes acaban de hacer
me autoriza a poner en la renuncia que es a pedido de los compañeros villeros. Por eso no se la voy a leer y ustedes después exclamarán si están o no de acuerdo. Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora en la solución de sus problemas, y a pedido de los compañeros villeros renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo, como lo señalan nuestros obispos. Me parece que una de las cosas que lo impactó mucho a Carlos fue una frase de los obispos argentinos en el documento en San Miguel, que es el actuar desde el pobre, desde el pueblo. Ese desde es la clave de muchos temas del pensamiento político y teológico de Mujica y del grupo de curas del Tercer Mundo, sobre todo de Capital y Gran Buenos Aires de esa época. El cuerpo agonizante de Mujica llegó al Hospital Salaberry, donde finalmente falleció. Moribundo, alcanzó a exclamar a una enfermera: ahora más que nunca, tenemos que estar junto al pueblo. Eran las 9 de la noche. Daban varias misas ahí, Carlos estaba en una de ellas, y él subía y por otra, era una escalera que por un lado se subía, por otro se bajaba, y había dos señoras de la zona que dijeron: yo con este cura comunista no vengo a misa, y él se dio vuelta y si lo bien que hace. Así era Carlos, ¿no? Así. Donde otros veían basurero, él veía un campo deportivo para los chicos del barrio. Donde otros veían un lugar sin esperanza, él veía un lugar con esperanza. Donde muchos veían rancho de chapa, él veía un barrio de verdad. Yo formo parte del equipo pastoral de sacerdotes en la Villa de Emergencia, que cuanto antes se facilite la mejora de los barrios, ¿no es cierto? Es decir, que se pueda realmente facilitarle a la gente que puede tener casa de material. Yo creo que cuando Mujica nació, Dios estaba pensando en el villero, de verdad. Yo estaba pensando en el villero. Para mí fue una casualidad que sea la 31, podía haber sido la 15, podía haber sido cualquiera. Carlos es Carlos de los villeros, de todos los villeros. Un tipo que vino sabiendo dónde viene, ¿no? De una clase social totalmente distinta a la nuestra. Un tipo que ha seguido despojarse de su comodidad, de su situación económica, para poder venir a vivir con aquellos que más necesitan en la ciudad. Hoy que es necesario los ejemplos, que es necesario marcar el camino, es muy necesario, sería muy necesario hoy Carlos para nosotros. Y platicando la enseñanza de quien fue el pionero más grande de la iglesia, fue Jesucristo. Me parece que hizo eso, poner en práctica lo que la palabra de Dios decía, que era, él era un servidor de Dios. Y en qué lugar es más necesario Dios que en los barrios donde hay más vulnerabilidad y donde hay hambre, donde hay necesidad, donde hay un montón de cosas que pasan todos los días. Pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Él ha sabido dar discusiones que la sociedad no ha sabido dar. Y si hoy estuviera acá, yo creo que la discusión que daría es el estereotipo que forman sobre nosotros. Sobre el pibe que lleva gorrita, sobre el pibe que lleva campera de gimnasia, sobre nuestros pibes, que lo único que quieren es poder salir adelante. Y acá fue como empecé mi juventud, que tendría 20 años. Y ahí donde lo conocí a Mujica, cuando vino a una iglesia que está acá sobre la calle 12, que es ahora, frente al Correo Viejo.
y Ramón Castillo. Ahí había una iglesia bastante grande, ahí empezó Mujica a trabajar, acá dentro del barrio. Digamos, ese cura me parece que él era un vecino más en la Villa 31 y cumplía la misión de sacerdote dando misa, pero en el barrio él trabajaba como una persona, un habitante más de la Villa 31, venía de campera, de vaquero, ¿no? Y eso es lo que la gente, si a mí le llamaba la atención, porque en esa época por ahí los curas todavía usaban sotana. Él entraba a cualquier casa, le invitaban a comer, por ejemplo, si esa familia era boliviana, le invitaba un picante de gallina, si no tenía mesa, silla, se sentaba en el suelo, no tenía diferencia nada. Voy al comedor, le digo Mujica porque le puse Mujica por lo que él dejó y nosotros continuamos esa lucha. Yo, por ejemplo, me levanto a la 1 de la mañana a cocinar y acá comer, después damos el desayuno, allá a las 6 de la mañana ya vienen a desayunar, a las 7 de la mañana vienen los chicos que van al colegio y a mediodía son 800 personas que vienen a comer. Quería una vida más digna para nosotros y bueno, el poder no lo dejó, pero lo que Mujica hizo fue sembrar semillas y las semillas florecen, siguen floreciendo. La murga es una de esas semillas. Yo vine acá cuando tenía 1 año, o sea que voy a estar cumpliendo los 46 dentro de poco. Y bueno, conocimos al padre Mujica, mi familia lo conoció. Estuvimos acá en la época de que él trabajó acá en el barrio. Después, bueno, muere Mujica. 2 años después cae la dictadura. Y acá en el barrio hizo desastres. Arrasó con todo. Quedamos solamente 42 familias. Bueno, siempre tuvimos, digamos, la imagen de Mujica guiándonos, como alentándonos a seguir resistiendo acá en el barrio y bueno, después en la democracia, en el año 85, el barrio se vuelve a repoblar y viene gente de todos lados y bueno, se fue transformando en lo que es hoy la villa, que es enorme. Y toda la vida siempre estuvo Mujica presente en nuestra historia. La gente se preguntaba quién iba a cuidar los restos del padre Mujica acá en el barrio. Y un policía, no sé, y de repente dijimos, no, ¿por qué? Lo tenemos que cuidar nosotros, o sea, porque es nuestra tarea, cuidar la memoria de un tipo como Mujica. Y de ahí salió el tema de guardianes de Mujica, guardianes de su memoria, de su historia, y bueno, y también, digamos, de ese legado que nos queda a nosotros y a todos los que lo conocimos, transmitirlo a las generaciones futuras. Watch out now, 'cause here we come, and we ain't stopping until we see the morning sun. So give us room to do our thing, 'cause we ain't come to hurt no